Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop. donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso. ¿Debemos estar felices todo el tiempo? Lo que te dicen en redes sociales es verdad. ¿Existe la salud mental? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos bien felices. Muy demasiado felices porque es la primera vez que estamos grabando juntos. Ujú. Es la primera vez que estamos aquí, Fer y yo en persona. Estamos en Los Cabos. No es cierto. No, Fer se vino a la Ciudad de México porque mañana tiene instituto. Sí, y la verdad es que nos agarra el tonto a los dos, porque creo que vernos, o sea, es la primera vez que estamos ya, de que Sí, viéndonos y hablando, y no sí, sé, está muy divertido esto. sí, está padre, más Pero real. tendríamos que hacer más seguido, ¿no? O sea, cada vez que venga, podríamos aprovechar, me vengo más temprano y lo Ajá, hacemos. un martes, porque estamos grabando esto en martes. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo, porque luego sí, luego la vida nos come, pero Sí, y es pesado a veces también la distancia. sí, es pesado. Ahorita, ¿cuándo te hiciste del aeropuerto para acá? Ay, como una hora y cacho, pero porque estaba cerrada no sé qué Ajá. calle y me tardé un buen. Yo ahorita me hice del Ciudad Universitaria, que está en el sur, para acá, ¿dónde vives? Por Chapultepec, más o Sí. menos, por Chapultepec. Me hice una hora, no debería haberme hecho una hora, pero pues estamos en Ciudad de México, amigos. Y amo la Ciudad de México, pero eso sí es un caos, ¿eh? Tengo que Sí, aceptarlo que el tráfico a mí no se me da bien. sí. Justo te estaba contando de mi maestra de Argentina, que cuando vino, sí dice, no, es que sí, Ciudad de México es un infierno, se sabe. Ay, ¿cómo están, amigos? Esperamos que estén muy bien. Oigan, ya nos están preguntando, todavía no salen los que hemos grabado, ya llevamos varios grabados y ya nos están preguntando que si cuándo vamos a regresar, qué emoción, que ya pronto nos van a estar escuchando. Pero bueno, nosotros felices, ¿no? Estamos muy felices. O sea, a mí me pone muy feliz que, no sé si viste el último mensaje de hace como una semana, que decían, es que ya los extrañamos, que no sé qué. Y es como, qué padre. Que mira, te voy a decir una cosa también. Un saludo a mi amigo Egiul, que es el amigo con quien estoy hablando ayer. Él se dedica a las relaciones, públicas entre artistas, músicos Ujú. y redes sociales. Ole. Y ya me estuvo contando de su trabajo y todo esto, y me contó un poquillo de cómo funciona la industria en el podcast. Ya te iré contando fuera del aire. Mm. Ya te iré contando fuera Ay, yo del sí no aire. sé nada, o sea, yo lo único que hago, y es lo que me estaba riendo, porque Aldo es el que hace toda la magia, o sea, yo solamente me pongo y hablo, pero sí me tendrás que contar, porque Sí, no sé nada, genuinamente sí. no sé nada. Sí, no, yo no sabía nada, pero sí parece que es diferente entre música y podcast, entonces ya te iré contando, para que nos paguen en algún momento, amigos, por hacer esto. Pero bueno, el tema de hoy es uno, siguiendo con la línea de la temporada, que es esta onda de la salud mental. El tema de hoy es uno bien importante, bien común, bien que está agarrando más fuerza últimamente, pero que de todas maneras falta clarificar varios puntos. Que el tema de hoy, ¿cuál es, Bea? ¿Qué es la psicoterapia? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es eso a lo que llamamos psicoterapia? Eh, o sea, no sé si a ti te ha pasado que luego las personas llegan, cuando llegan por primera vez o apenas te van preguntando cómo es el proceso y todo esto, como que tienen ideas medio que no son. Sí, 100%, o sea, siento que antes de empezar justo estábamos hablando de cuál era el tema que tocaba y yo te dije que no me preguntes qué es psicoterapia, porque me pone muy nerviosa como dar como una explicación de qué es psicoterapia, ¿no? Pero siento que justo pasa eso, o sea, que como que puede llegar a ser también muchas veces tan amplio que llegan confundidos, ¿no? O sea, como, ¿qué se hace? ¿Me vas a decir qué hacer? ¿No me vas a decir qué hacer? Muchos te dicen como, bueno, pero me vas a dar tu opinión al respecto, ¿no? Entonces, como que creo que hay muchas dudas y justo por eso decidimos hacer este tema como para ir aclarando para nosotros qué es psicoterapia, ¿no? Y en nuestro ámbito igual. Sí, o sea, y que también vamos a hablar de que no todas las psicoterapias son iguales. O sea, nuestro tipo de terapia es uno muy particular
que seguro es diferente a la terapia que hacen otras personas. Exacto. Y por eso es tan confuso también para los pacientes, ¿no? O sea, porque de repente van a un tipo de psicoterapia y llegan acá con nosotros y se quedan como, yo pensé que era distinto o tenía otras expectativas, a veces para bien, a veces para mal, pero creo que es importante que nosotros hablemos de, para nosotros en nuestro ámbito, qué es psicoterapia. Ujú. Que mira, yo te voy a contar una anécdota que no sé si ya te la conté, de una paciente que, by the way, quiero clarificar que cada que hablemos de pacientes, no, nunca damos datos como Reales. específicos del paciente o datos reales del paciente. Es como para ilustrar alguna cosa de la que estemos hablando, pero siempre cambiando datos, cambiando información, pero en este caso no tiene nada que ver con la paciente per se, simplemente me contaba de sus procesos anteriores. Entonces me decía, pues es que yo ya he ido como 3, 4 veces a terapias diferentes y que principalmente estuvo en una. Ella venía por un tema muy particular de relación de pareja, vamos a dejarle ahí, ¿no? Y que en la terapia anterior era muy de que no, es que sí es importante que lo dejes de ver, sí es importante el contacto cero. ¿Te acuerdas que lo Sí, hablábamos me alguna habías vez? dicho, sí, 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 Es, sí. es importante el contacto cero. Eh, es que date cuenta cómo eres una víctima, como en una onda muy, muy instructiva, muy de decirle, "Hey, tú eres una víctima, o sea, deja tú que sea o no una víctima, el hecho es como que le impuso un algo Sí. y la indicación de, es que sí lo tienes que dejar de ver. Y algo que me decía es que, bueno, ella sí me dijo muy clarito, ¿no? Yo ya estaba buscando un psicoanálisis, porque ella como que sabe y se enteró que en estas corrientes psicoanalíticas nosotros no decimos qué hacer, simplemente es como ir explorando un poco, pues, ¿por qué será que estás haciendo lo que estás haciendo? Y que, pero, que valga decir, valga este ejemplo para decir que, por ejemplo, en nuestro tipo de terapia, que es terapia psicoanalítica o de corte psicodinámico también, pues no te vamos a decir qué hacer, porque no estamos buscando que hagas o dejes de hacer ciertas cosas. Que a ver, que yo creo que eso es importante, porque aparte, esta parte de decir qué hacer es como si yo supiera que está bien para ti, ¿no? Ujú, Y yo quién soy para saber qué está, o sea, qué está bien y qué está mal. ujú, O, pues puede que algo para mí esté bien, pero eso no quiere decir que para ti esté bien, ¿no? Y ujú, por qué imponer lo que yo creo o lo que yo pienso sobre alguien más. O sea, se me hace como borrar al otro, ¿no? O sea, borrar a la persona que tengo enfrente. Entonces, sí, para nosotros es como súper importante. Y ahorita que estabas diciendo eso, el no decir lo que nosotros pensamos, también en ese sentido, porque es que nosotros no estamos para ser mejor, mejores personas en el consultorio. Y creo que eso también es importante, ¿no? O sea, es que si vienes a terapia acá con nosotros, o por lo menos conmigo, no es que vas a salir siendo el mejor ciudadano. O sea, creo que te vas a encontrar y creo que te puedes empezar a responsabilizar de ti, pero no vas a salir con esta parte súper yoica de esto está bien y esto está mal, ¿no? O sea, más bien, ujú, ¿qué a mí, para mí tiene sentido y qué no tiene sentido? ujú. De hecho, creo que algo que hacemos mucho, que yo lo hago y que he cachado a otros terapeutas que también lo hacen, es esta parte de cuando un paciente dice, es que yo sé que está mal. Yo sé que está mal. Y como que siento que lo que hacemos mucho es cuestionar al paciente, bien o mal para quién. Y es muy chistoso porque yo sí tengo pacientes que cuando me dicen eso, porque me lo dicen mucho, de que es que yo sé que eso está mal o que no, ¿sabes? O no debería estar haciendo esto, lo que sea, siempre como que se detienen ya, más los que ya llevan mucho tiempo conmigo, y se me quedan viendo y me dicen, ya sé que tú dices que no es que esté bien o que está mal lo que importa, sino que piense, o sea, ¿qué me está haciendo sentir o hacia dónde voy con esto? Pero es chistoso porque es como el entender es que si algo está mal ahí se queda, ya está mal, ¿qué pienso? Está mal, ya sabes, o sea, hacia dónde puedo ir si está mal, o Ah, si está bien, da igual, ¿no? O sea, pero en cambio, si le quitas eso y dices, bueno, esto es lo que hay que pensarlo, hay que sentirlo, pueden salir un millón de cosas de ahí. ujú. Fíjate que ahora sí, ventaneando un amigo. Él ya lo conozco de toda la vida, o sea, realmente lo conozco de toda la vida y pues igual ahorita tiene un tema de relación de pareja y él es mucho de que me cuenta, es que me vi con la otra persona, Mm. porque ahí hay una cosita, ¿no? Me vi con la otra persona. Digo, pues sí, chance y sería una infidelidad, yo qué sé. Pero me dice, ay, no me vayas a regañar.
O luego, como también está yendo a terapia con una de nuestras compañeras, Ujú. luego dice, ay, seguro me va a regañar mi terapeuta. Y es como de que, pues no te va a regañar, ¿no? O sea, y no sé si a ti te pase, pero es que real, a mí no me importa que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Hay cosas que me duelen. Ujú, Eso sí pasa, ¿no? O sea, que creo que eso es real. O sea, hay cosas que mis pacientes hacen, no que me hagan a mí que me duela, sino que yo sé que están haciendo algo que a ellos los está lastimando, ¿no? ujú. Porque pasa también. O sea, cuando se autolesionan o cuando hay pacientes que son alcohólicos y recaen, o sea, como que hay cosas que, claro que no se los voy a hacer saber y no es como que voy a ir, ¿no? O sea, no voy a actuar lo que yo estoy sintiendo, pero Sí. sí hay cosas que me duelen. Entonces, creo que ese es un punto también, que algo me duela a mí como psicoterapeuta o como analista en formación o como lo que sea, es lo que yo estoy sintiendo y yo me hago cargo de eso que estoy sintiendo, pero no se lo aviento a mi paciente. Ujú. Sí, o sea, es que también esa es una cosa bien fuerte, porque ahorita lo que está diciendo Per, ¿no? A mí me duele que hagan ciertas cosas y bueno, no, los pacientes nos arrojan algo. Ujú, Por ejemplo, volví a tomar, ¿no? ujú, Y me volví a embriagar y todo lo que quieras y terminé muy mal y a ti te duele, ujú. pero tú no tienes que actuar la angustia que te está arrojando, No, en el sentido de decir, es que no tomes, te lo dije. no. Más bien tú te la tienes que aguantar y ver qué tiene que ver con otra cosa de su historia o cómo le devuelves esta angustia. Que a mí me pasó, a mí me pasó este lunes, ¿eh? Igual me contaron algo que me dolió mucho. Bueno, y yo sí dije, mira, yo me estoy sintiendo muy triste, pero pues también hay que entender que esa tristeza es tuya. O sea, yo últimamente me estoy dando esas libertades también. También te digo, creo que ya llegó un punto, que no estoy diciendo que tenemos la gran experiencia, por lo menos hablando de mí, o sea, creo que Por tengo la dos. experiencia que él ha alcanzado a tener, pero en esa experiencia que ha alcanzado a tener sí me siento más libre, o sea, de poder, de saber cuándo meterme, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya pude identificar cuando un paciente me está pidiendo algo, de dónde me lo está pidiendo, desde qué postura me lo está pidiendo. Entonces, ya me doy la libertad de, bueno, si siento que es importante, o sea, para el paciente y que va a ayudarle, lo hago, si no, no lo hago, ¿no? Ujú. Pero siempre he pensado. Yo creo que eso es lo importante de nuestra postura, el decir, siempre saber por qué estamos haciendo las cosas o por qué estamos dando una intervención. Sí, eso es bien difícil, amigos. Eso es bien difícil. Fíjense, yo me acuerdo, mi primera supervisión, no sé si te acuerdas que la mía fue con Delino Hinojosa. Ujú, ujú. Y ella sí era de que tráeme tu sesión Ah, transcrita. sí, sí, sí. O sea, de que lo que digo yo y lo que dice el paciente. Y sobre todo al principio sí era mucho de que, a ver, vamos a ver lo que tú dijiste. Mm. Y era de que, a ver, ¿por qué dijiste esto? Y yo así de, ay, no sé por qué lo dije. Ella sí me marcaba mucho este mensaje de cada intervención que nosotros hacemos tiene que tener un propósito. O sea, y ahora yo lo llevo más allá todavía. Cada intervención, cada silencio, Ujú. cada tono de voz, cada postura, cada cosa incide de alguna manera en el paciente. Y sabes que, por ejemplo, eso es algo que a mí me cuesta muchísimo y que creo que todos mis pacientes me lo han dicho en algún punto. Ujú. Hago muchos gestos, mucho, o sea, Ok. o sea, cuando estoy escuchando algo, cuando estoy hablando, o sea, hago muchas muecas, o sea, como que mi cara expresa demasiado todo el tiempo. Entonces, tengo un paciente que me da muchísima risa porque siempre que me cuenta algo, se me queda viendo, o sea, como que se queda viendo mi cara, ya sabes. Entonces, para ver cuál va a ser o sea, qué cara voy a hacer, si va a ser de aprobación, si va a ser de disgusto, si va a ser de enojo, si va a ser de tristeza. Entonces, es súper chistoso porque es como con ese paciente le dije, tú ya vas a diván. O sea, porque Ujú, esto de estarme viendo, o sea, obviamente lo hablamos y lo analizamos y porque, ya sabes, o hay mucho que se puede analizar ahí, ujú. pero que son cosas difíciles a veces porque también somos humanos, ¿no? Entonces, hay veces que claro que podemos tener muy claro y yo creo que la mayoría de veces tenemos claro por qué hacemos o por qué decimos o por qué callamos, pero muchas otras veces sale nuestra parte humana. Ujú. Y bueno, también tenemos que cachar eso. Pero también está bien, fíjate. Mira, yo, por el contrario a ti, yo a veces, o sea, yo sí, yo trato de no cuidarme mucho en de que hay poker face, que no sé qué, pero bien que mal siento que sí lo soy. Tú Bien que sí mal, eres muy poker face, o sí, sea, muy, ¿tú crees? muy. Ay, ¿yo crees?
porque luego yo sí me cacho, sobre todo en las sesiones por Zoom y estas cosas, yo sí me cacho en el cuadrito de acá y como que sí estoy muy poker face y no me encanta. Oh, yo quiero un poco, o sea, yo estoy hablando y estoy, o sea, todo el tiempo, es horrible, porque en verdad sí digo, porque yo también cuando doy en línea que cacho mi cara, digo, ay, Fernanda, o sea, contrólate, o sea, intenta como, Qué fuerte, oye. sí, no, no, pero bueno, yo creo que también eso se puede analizar, o sea, dentro de la sesión con el paciente. Y fíjate, yo creo que eso que estamos hablando de que la poker face y de que estar callado y todo esto, como que nos sirve para clarificar un poquito de la diferencia entre un psicoanálisis más clásico, que es como lo que la gente tiene en la cabeza, y compararlo con un psicoanálisis más contemporáneo. O sea, porque yo me quedo pensando, y sobre todo que se ve mucho en programas, en caricaturas y estas cosas, que para la gente un psicoanálisis es ir, acostarte al diván, hablar y hablar, que el analista no te diga nada e irte. Y casi, casi como que pagar por hablar. Y que es una caricatura un poco, pero que bien que mal no está tan alejado de la técnica clásica. Eh, nosotros actualmente, como que ya le metimos muchas modificaciones a la técnica, ¿no? También creo que los pacientes que llegan son distintos, Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, pienso y a lo mejor es que con pacientes más neuróticos te da para hacer una técnica clásica, ¿no? O sea, y que no está mal, que puedes sacar un millón de cosas con esa técnica, ¿no? O sea, es muy buena para ciertos pacientes. Yo siento que ahora no nos están llegando ese tipo de pacientes. Claro. Nos llegan pacientes más desbordados, con adicciones, no sé, o sea, TCAs, o sea, como ya temas mucho más tirándole a otro tipo de patología, Ujú. que la clásica no nos funciona, es la realidad. O sea, usar esa técnica con estos pacientes los enloqueces, Sí, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también en donde como psicoterapeutas tenemos que tener claro. sí. Y que para los que no sepan, para los que tengan dudas, neurosis, que a veces puede sonar feo, ¿no? Como que si no estamos en este mundo psicoanalítico, puede llegar a sonar feo, como que Sí, como que me estás diciendo neurótica, ajá, ya sabes. ajá, pero en psicoanálisis, neurosis es lo mejor que te puede No, pasar en la o sea, es que a vida. mí cuando si alguien me dice neurótica, digo, gracias Dios. O sea, Ajá, ya la liberé. ajá. O sea, neurosis es que tienes una mente lo suficientemente formada para poder tener conflictos. Pero las patologías, que es lo que estabas diciendo ahorita, bueno, no sé si patologías, los funcionamientos, los pacientes que están llegando más actualmente, no son tan neuróticos, son más hacia lo límite, lo border, la psicosis, no necesariamente esta psicosis de esquizofrenia, No, no, no. paranoia, no. Narcisismo, o sea, como todo este, como de este lado, ¿no? Ajá. Sí, Clínicas del vacío, o sí. sea, varias cosas de esas. Eso no es neurosis, eso es que como que tu mente no está lo suficientemente bien formada y que ni siquiera es capaz de tener conflictos porque te estás desbordando. Estás actuándolo. O sea, un Ajá. conflicto por lo menos es algo que lo estás pudiendo como poner en síntomas. Acá es como que ese desborde que solamente sale y sale y sale y no hay manera de contener. Ujú, Ahí la técnica clásica no sirve. Es la ujú, realidad, no sirve. Entonces, ujú. también creo que por eso es importante, ¿no? El decir, creo que también nos está gustando más lo contemporáneo, pero porque es lo que también más vemos y lo que más hemos necesitado, a lo mejor también un No, poco. sí, 100%, sí, sí, sí. O sea que todo esto no neurótico es de que la psicosis, lo border o límite, lo psicosomático, Sí. la adicción, varias cosas, Deseas, trastornos sí. alimentarios, ajá, exactamente. Eh, ¿Y qué más? ¿A dónde íbamos con esto? No, o sea, como un poco rodeando este tema de la psicoterapia, ¿no? Bueno, a ver, otro punto que también se me hace importante, que puede pasar en cualquier ámbito, ¿no? Pero creo que si es, pues, por ejemplo, es chistoso cuando llega alguien que ha estado en otras corrientes o ha ido a otro tipo de terapias, que de repente nosotros sí llegamos a encuadrar mucho a nuestros pacientes, ¿no? O sea, como si tenemos un encuadre como muy específico que a lo mejor otros no tienen. O sea, porque, Sí. por ejemplo, cuando llegan conmigo y es de que, bueno, dura 45 minutos, al principio se quedan como que 45, o sea, ni siquiera una hora, ya sabes, o sea, y es como, pero ¿y si me paso? Y yo, no, no te vas a pasar porque yo te voy a frenar cuando sea el tiempo, ¿no? Entonces,
o esto de que sí faltan, o no, o sea, como que sí podemos llegar a ser, cada uno maneja su encuadre como uno lo va sintiendo y unos podemos ser más flexibles, otros no tanto, pero sí todos tenemos un encuadre, que Sí, creo que eso es clarísimo en psicoanálisis, por lo sí. menos, que en otras eh, terapias no lo tienen. Igual que yo he escuchado que hay alguien que va a terapia y que no, pues la terapia duró 1 hora y media. Y ¿cómo que Ajá. duró 1 hora y media? O sea, ¿cómo se le fue y te dejó hablar 1 hora y media más? Ya sabes que tampoco es por juzgar, es diferente técnica, es diferente manera de llevar un proceso, pero nosotros Sí. sí tenemos eso. Es que también para los que no sé, qué bueno que tocas el tema del encuadre. Encuadres son todas estas reglas que que no es porque nosotros las pongamos al paciente, no, son reglas que están y que son tanto para el paciente como para mí terapeuta. Son para proteger al paciente y para protegernos a nosotros. Sí, y que estas reglas suelen ser, bueno, cada quien variará, pero un poco van por el mismo lugar, que la sesión dura 45 minutos. Todas las sesiones se pagan, vayas o no vayas. Uh -huh. ¿Tienes una hora asignada a la semana o más? Uh -huh. Como en el caso de Fer. No, o sea, varios pacientes van 2 o más veces a la semana, pero mínimo una vez a la semana y es la misma hora cada semana. Eso es bien importante. Ahorita voy por qué. Que todas las sesiones se pagan, que va a haber un periodo específico de vacaciones, o sea, como todas estas cosas. Sí. A diferencia de otras terapias, donde sí he escuchado estas cosas de que es que ahora mi paciente me dijo que el martes, y después el paciente me dijo que el lunes, y después me dijo que esta no la tengamos, entonces la siguiente. Y que luego cada 15 días, y Y que que, luego, exacto. ¿no? O sea, como que pasan ese tipo de cosas que a mí sí me han llegado a decir, oye, ya nos podemos empezar a ver cada 15 y yo, Ajá, no. ajá, O sea, podemos ir empezando a tener un cierre, ¿no? ajá. Si tú ya sientes que ya hasta, descubriste lo que querías descubrir, te responsabilizaste, podemos empezar a tener un cierre, ¿no? Y el cierre nos va a tomar tanto tiempo. Pero no hacemos mucho esto de, ay, sí, ahora nos vamos a ver una vez al mes. Es que no, para nosotros no sirve de nada. Exacto, exacto. Y fíjate, esto igual hice por juzgar un poquito, pero yo no lo entiendo de otras corrientes. Por ejemplo, sobre todo en las terapias más de corte conductual, hacen esto de que, bueno, igual y podemos empezar una vez a la semana, pero conforme vayas mejorando, entre comillas, te voy a ir viendo una vez cada 15 días, una vez cada mes, y como para ir dando el seguimiento, ¿no? Pero como que eso para nosotros no tiene sentido. Para ellos quizás sí, porque quizás están haciendo su registro, están haciendo lo que le llaman el follow-up, que es esta cosa de cómo vas con el registro de lo que estabas queriendo trabajar. Por ejemplo, consumo de cigarro, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues igual y si te veo al siguiente mes para ver cómo vas con ese consumo y así. Pero con nosotros no tiene tanto sentido. O sea, y de hecho, mientras más veces, mientras más corta la frecuencia en la que nos veamos, mejor, trabajamos mejor. Claro, o sea, entre más veces nos veamos en una semana, o sea, si yo te puedo ver 3 veces, te puedo ver 4 veces, para nosotros funciona mejor. Y, a ver, Ujú, y que eso también es una idea como muy errónea que tienen, en el que como que dicen, o sea, pero como es que si voy mal más veces, entonces estoy peor, ujú, y no va por ahí, ¿no? O sea, no es que si estás muy mal, entonces tienes que venir más veces. O sea, al contrario, hay muchas veces pasa que entonces te vuelves paciente analítico, que antes eras un paciente psicoterapéutico, o sea, que hacían ujú, psicoterapia contigo, o sea, estabas haciendo psicoterapia y de repente pasas a ser paciente analítico. Y ujú, entonces vas más veces a sesión, pero también estás más fuerte. Y por eso toleras el diván y por eso toleras esta parte de asociar libremente y de la regresión, porque ya tu yo es más fuerte, ¿no? Entonces ujú. no es esta relación como a lo mejor en otras terapias puede ser de que es que si voy más veces es que voy peor. Con nosotros no funciona así. No, bueno, mira, yo voy a decir una cosa. A veces sí. No, claro que a veces sí. Hay pacientes que están muy desbordados Sí. y que no das análisis y das psicoterapia y los tienes que ver muchas veces en la semana, Ujú, ¿no? Pero hay otros pacientes que son analíticos y que ves más veces por semana y que no, que van mejorando. ujú. Sí, es que a veces cuando un paciente o una paciente llegan como muy desbordados, sí es mejor decir, bueno, pues nos vemos 2 veces por semana, nos vemos 3 veces por semana, como para dar esta contención también. Eh,
pero que como dices, no necesariamente el vernos más veces es que vayas peor, es que se trabaja mejor, es que eres más fuerte para ir profundizando más en ti. Exacto, exacto. Entonces yo creo que eso también es lo padre del psicoanálisis, que es muy subjetivo. O sea, que no es que si un paciente viene más, la fórmula es tal, o un paciente, no, no hay fórmulas, ¿no? O sea, es como, Ujú, viene mi paciente y pues vamos viendo a ver por dónde va. ujú. Sí, y que también, mira, tú ahorita estabas diciendo esto de como que cuando un paciente es psicoterapéutico y un paciente psicoanalítico, que a veces yo no sé muy bien cuál es la diferencia. Es que sí hay diferencias, pero yo creo que un paciente puede pasar de psicoanalítico a psicoterapéutico en la misma sesión o en el mismo proceso, ¿no? O sea, o sea, que puedes brincar a veces a hacer más psicoterapia y que la sesión sea más psicoterapéutica y otras que sean más psicoanalítica. Ujú. Es que, ¿sabes qué? Yo lo veo como parte de lo mismo. ¿Cómo lo verías de parte del mismo? Porque, por ejemplo, hay pacientes que son más como de lo primitivo, más del desamparo, más de estas cosas, y estás más en un rollo de contención más que de interpretación, pero que eso no deja de ser psicoanalítico. Pero es psicoterapéutico. Porque para ser psicoanalítico tienes que tolerar la regresión, o sea, es como, sí es un proceso mucho más profundo, el psicoanálisis. Que no estoy diciendo que estos pacientes no lleguen a ese punto, o sea, pueden llegar, pero a ver, si tú te pones a regresionar a un paciente muy, o sea, en un desborde muy fuerte, Ujú, posiblemente se va a poner peor. ujú. Sí, es que más bien yo lo veo como que cierto paciente normalmente necesita más otras cosas y quizá no necesita tanta interpretación. O sea, Pero es que el psicoanálisis, bueno, yo como lo vería, es que el psicoanálisis no solo es interpretación, a eso ¿no? O voy, sea, a como eso voy. psicoterapia tiene ciertas características y psicoanálisis tiene otras, que no creo que sean como de esta línea para acá y es psicoterapia y de esta línea para acá es Ajá. psicoanálisis. Creo que es como pintura, ¿no? O sea, que se va como desdibujando un poco, pero sí llega un punto en donde sabes que estás haciendo o por lo menos yo lo he sentido. Yo sé cuando una sesión mía es muy Es más psicoanalítica, regresiva. ajá, es más regresiva, Sí. ¿no? O sea, como tiene todo y hay otras en donde casi casi necesito verle la cara a mi psicoanalista. Es que creo que mi punto es, o sea, sí creo que hay diferencia entre el proceso cuando una sesión o un periodo Uh -huh. es más regresivo y más como de entrarle mucho más fuerte y otros periodos que son de, es que me estoy desbordando, Sí, más necesito más tu contención. contención. Uh-huh. Pero creo que ambos son psicoanalíticos. Nada más que por lo mismo estás viendo que esto, como me decías hace rato, esto va más a la necesidad y esto va, bueno, no sé si al deseo, pero algo más profundo, pero no dejan de Sí, ser pues, psicoanálisis. psicoanalíticos. Ajá, sí. Pero a ver, no dejan de ser psicoanalíticos porque al final es psicoterapia psicoanalítica, Ajá. ¿no? O sea, de que tiene psicoanálisis. Pero sí creo que sí hay una diferencia. O sea, yo sí vería una diferencia. Por ejemplo, en este proceso que estás diciendo, esa contención, esa mirada, ese escucha, ese todo, sigue siendo psicoanalítico, pero es psicoterapia. Mm, no sé. Mira, yo también estoy dudando, ¿eh? Porque yo también estoy como, o sea, como yo me estoy metiendo más les decía en otros episodios, como me estoy metiendo más a lo del psicoanálisis relacional, que ya lo iremos viendo quizá y así, como que yo ya estoy viendo, bueno, yo lo veo de esta manera de que es que si vas más hacia la contención, no deja de ser psicoanálisis, porque estás viendo cosas muy profundas, no necesariamente al nivel de la regresión, interpretación, pero sí estás llenando un vacío muy fuerte, que no nada más es contención de estoy aquí, sino contención de estoy sanando algo muy roto, que está profundo y que pareciera que no es regresivo, pero que sí estoy sanando algo muy Bueno, roto. no, es que a ver, en ese desborde es regresivo, pero Sí, es regresivo desbordado, ajá, ¿no? O sea, eso es un poco lo que pienso, como que no lo pensaría como que no estás llegando a lo profundo, creo que estás llegando a lo ajá, profundo, ¿no? O sea, estás viendo la herida abierta, o ajá, sea, ¿qué más profundo que eso? ajá, Pero en ese momento, más que elaborar, estás conteniendo, ¿no? O sea, que pueda haber ahí un elaborar, hablando de que está genuinamente desbordado, no que está pudiendo hablar, pensar, porque ya se está haciendo eso, entonces seguramente ya está haciendo análisis.
¿no? O Ujú. sea, pero cuando es este momento de desborde, que necesito tu mirada para que me veas y me contengas, casi casi porque no puedo ni hablar, porque no puedo poner palabras, no sé, o sea, no lo sé, no sé Mm. si eso es análisis, o sea, no sabría si Yo eso podría no llegar. sé, o sea, como que te entiendo, ¿no? Como, o sea, y eso que está diciendo Fer es como lo que marcan, o sea, sí hay una diferencia entre psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis, donde uno es más profundo, digamos, ¿no? Yo últimamente, o sea, y yo te lo digo porque yo últimamente Ya. eso lo estoy poniendo en Te duda. voy a decir que ya como que justo siento que no sabía cómo, porque no lo estaba pensando en mí, pero ya pensando en, o sea, pensándolo en mí, que yo sí he llevado o tengo como muy claro cuando yo hice psicoterapia y cuando empecé a hacer ya como psicoanálisis, se siente distinto. O sea, Ujú, la sensación de profundidad es distinta. O sea, sí hay una, o sea, cuando lo vives y cuando la psicoterapia, sientes que duele, sientes que te están viendo una herida, te sientes desbordado, pero es un desborde sin palabras, sin, ¿no? O sea, como que no puedes estructurar muy bien nada, o sea, como que lo sientes y luego te contienen y como que es un ir y venir ahí. Yo, para mí, cuando yo siento que ya empecé a ir más veces a sesión, o sea, como que subió mm, todo esto, mm, sí te digo, es que yo nunca había llegado a ese punto tan profundo que ahí entendí, dije, oh, yo estaba jugando a hacer análisis, que no está mm, mal que me lo diga también así, porque suena que estoy como desmeritando todo lo que hice antes, que ujú, no, que eso me preparó para poder tener un yo, un no sé qué, suficientemente fuerte para cachar lo que me estaba pasando acá ahora. Pero sí, ujú. es como una sensación. No sé si todavía, o sea, si tengo la capacidad de ponerlo en palabras aún, esa diferencia, pero esa sensibilidad de profundidad que llegas con uno y con otro se siente. Sí, yo sí estoy de acuerdo. O sea, a mí lo que me conflictó es el nombre, el cambio del nombre, pero sí creo que hay sí hay una diferencia entre los procesos, entre cuando estás más para hacer contenido y cuando estás más para profundizar y regresionarte y de que estás enloquecido o enloquecida porque estás descubriendo cosas que no habías visto antes. O sea, sí siento que hay una Sí, diferencia. pero sí creo que también, como tú dices, es que no sé qué es lo que hace que puedas hacerlo. O sea, porque no es la frecuencia de ida, o sea, porque hay personas que van una vez a la semana y posiblemente hacen análisis, no lo sé, ya Ujú. sabes, o sea, no sabría muy bien esa parte, la verdad. Sí, o sea, yo también estoy aprendiendo nuevas cosas. Ahorita, antes de empezar a grabar, le decía a Fer, es que tengo como luchas internas entre lo que me han enseñado, por ejemplo, en la maestría y en las supervisiones y lo que estoy aprendiendo ahorita en grupos de estudios. Como que estoy muy en peleas internas y estoy tratando de integrar y llegar a conclusiones propias. Pero fíjate, ahorita me llega a la mente un ejemplo que nos ponían en el grupo de estudio, que la analista que dirige nos estaba contando que su tesis de doctorado, creo, fue hacer entrevistas a varios analistas sobre cómo llevaban sus procesos terapéuticos. Y entonces dice, es que entrevisté a un analista que es amigo mío, muy, muy clásico, y que de repente un paciente, le cuenta que un paciente llegó muy desbordado y que le pidió un abrazo. Y ya el analista como que dijo, bueno, pues ya te abrazo, pero se sintió incómodo. Se sintió incómodo porque dice, es que ya ni se lo pude interpretar, ya ni pude, o sea, como que siento que lo No, actué, o sea, sí invadió su pensamiento. como que siento que lo actué, como que sentí tal cosa. Y esta analista le dice, bueno, es que quizá el abrazo mismo ya fue lo que debiste haber hecho desde el principio. No necesitabas interpretarlo, necesitabas dejar que pasara. No, bueno, pero es que ahí necesitaba sentir. Ajá. O sea, es que si como psicoanalista no estás sintiendo, Ah, ahí hay también. algo, Ujú. ¿no? O sea, como eso, o sea, como el sentirse como tan invadido por un abrazo que ni siquiera pudo pensarlo, porque a lo mejor un poco, y yo no conozco el caso, entonces tampoco Claro, es que claro, estoy claro. hablando sobre ese Ujú, caso, ujú, pero un poco lo pienso, o sea, es como, a ver, que si eso me puso tan incómodo, a lo mejor lo incómodo es sentir, ujú. ¿no? Lo Y seas incómodo, clásico o no, es que tenemos que sentir. lo incómodo para el analista, Claro, ¿eh? para el analista. Porque aquí va otro A punto. ver, tiempo, antes de que te me vayas. Para el analista, pero también es informaciones para el paciente. O sea, no decírselo al paciente, Ah, pero seguramente el paciente, que eso pasa en psicoanálisis todo el tiempo, que el paciente, su historia tiene que ver algo con eso, porque si no, no le hubiera pedido el abrazo.
¿no? Sí, sí, A lo sí. mejor una de sus figuras importantes, no sé, la mamá no podía sentirlo o el papá no podía. Entonces, bueno, el analista actuó también su historia más la historia del paciente. Que yo que sé, que hay mucho que se puede sacar ahí, pero sí creo que, a ver, eso es súper interpretable. Ajá. O sea, yo siento, es que aquí como que, mira, yo voy a contar un caso también, y esto ya tiene mucho, mucho tiempo, no un caso, un ejemplo específico. Que una paciente, ay, ni me acuerdo qué me estaba diciendo, pero lo que yo le contesté fue como, pareciera que estás pensando que no me importas. Y sí, sí me importas mucho. Eso fue lo que yo le dije. Lo llevé a una supervisión, a una primera supervisión, y me dicen, es que en vez de decirle que me importabas mucho, quizá debiste abrir camino para otra cosa, para abrir camino a, bueno, ¿por qué será que sientes que no le importas a otras personas? Y dije, ok, pero lo llevé a otra supervisión y me dijeron, es que eso es lo que tú sentiste que tenías que hacer, decirle que que te importa y ya después lo explorarán, porque ese simple hecho de decir me importas ya es reparatorio. Ya, pero ahí es justo lo que hablábamos, que yo te contaba antes de empezar a grabar, que una supervisora a mí, que fue mi primera supervisora, que yo creo que marcó la diferencia a mí en cómo yo veo el análisis o cómo veo a mis pacientes, es que ella me dijo, siempre que un paciente te pida algo, tienes que saber y sentir si te lo está diciendo por necesidad o por deseo. Exacto. Y es que eso para mí es, o sea, la base para yo trabajar. O sea, es que si yo no puedo sentir a mi paciente, porque a lo mejor ese paciente o esa paciente eso necesitaba en ese momento, pero una necesidad, es que si no se te desmorona, ¿no? Ujú, Y si se te ujú, desmorona, dale, sé humano, o sea, ujú. acércate, sé cálido. Si es por deseo, o sea, bueno, ahí ya entran otras cosas, es que a lo mejor no hay que cumplir el deseo de nuestros pacientes, Sí, pero si es por necesidad, es que yo estoy súper a favor de date. sí, Siempre sí, y cuando sí, no rompamos, ya sabemos que hay, o sí, sea, sí, sí, ¿no? O sea, hay mil cosas que no podemos hacer, pero dentro de lo que sí podemos hacer es ser humanos. sí, sí, o sea, y es que también aquí va el punto, porque en lo que te digo de que no sé qué tanta diferencia haya, porque siento que en una misma sesión puede haber cosas por necesidad y en una misma sesión puede haber cosas por Ya, deseo. pero es lo que yo te digo, en una misma sesión puedes estar haciendo análisis y pasar a psicoterapia. O sea, es que yo no creo que haya una línea en donde dice, y tampoco hay una línea de que, de aquí brinquea, no, Ajá. pero sí creo que son momentos, o sea, no es algo tan rígido y Sí, sí, estructurado, sí, sí. son momentos, yo creo que hay momentos psicoanalíticos de psicoanálisis y hay otros momentos psicoterapéuticos que están en una misma sesión. Ajá. O sea, yo aquí lo que digo es que todo es psicoanalítico, pero también, o sea, como que la diferencia sí muy, como por definición es que sí hay diferencias entre una psicoterapia psicoanalítica que es más de apoyo y, y un psicoanálisis que es más de profundidad y de regresión. O sea, como que esquemáticamente sí existe esa diferencia. Yo digo que todo es psicoanalítico, pero pues Todo también ya, podría ser interpretable al final, ¿no? pero O sea, lo pues sí, interpretes o no, pues da sí, igual, o sea, pues sí. Pues sí, pero creo que ya nos perdimos, ya nos perdimos, pero está bien, creo. O sea, a mí lo que me preocupa un poco es como espero que no los estemos confundiendo, amigos. yo creo que ese capítulo va a ser para personas que trabajan en este medio. No, no, O no, sea, no, porque sí, sí, sí es importante que lo clarifiquemos para la gente, como, bueno, también bueno, que todos vengan, todos escúchenos, todos. A ver, es que aquí tengo, ahora sí, a diferencia de la temporada pasada, ahora sí lo estructuramos un poquito mejor. Entonces aquí también si me ven un poquito perdido en el video de YouTube es porque estoy viendo los temas, pero, o sea, también a mí algo por lo que propuse este episodio es esta cosa de que no sé si han visto como los casos en Facebook o en YouTube y estas cosas, de que, por ejemplo, llega la señora pidiendo terapia, ¿no? Hola doctora, ¿cómo está? Me gustaría una sesión con usted. Sí, claro que sí. La sesión cuesta tanto, ¿no? Bueno, que yo no digo el precio de la sesión tan rápido, ¿verdad? Pero digamos, la sesión cuesta tanto. Y la señora responde, ¿me va a cobrar? Pues que no era su vocación. Pues, ¿no te ha pasado eso, sí? no así, no así de directo, pero sí han habido pacientes que de repente me dejan de pagar y que no se lo cuestionan.
O sea, que es que yo tengo que decir como, oye, ¿te has dado cuenta que llevas 2 sesiones sin pagarme y que a lo mejor no? Y se queda como, es que no tengo dinero. Ah, o sea, y Oye, qué un poco me está diciendo, fuerte. pues es por vocación lo que haces, ¿no? O sea, es algo que te encanta, me imagino. Pero sí, sí me ha pasado. Oye, qué groseros, qué sinvergüenza. Fíjate que a mí no me ha pasado. Buenísimo. O sea, lo mucho me dicen de que, oye, estoy teniendo problemas económicos, pero no, o sea, dame chance, tal. Eso sí me ha pasado también. Pero sí, sí me ha pasado. Ajá, oye, pero qué fuerte. Pero es algo bien importante, o sea que no, no es como que nuestro trabajo, o sea, sí es por vocación, claro, no por nada lo estamos haciendo y ya lo Y que también dijimos. yo creo que es importante que de esto no nos vamos a volver billonarios, Claro, ¿no? O sea, que quede claro que si escogimos esta carrera es por vocación, eso sí es real, porque es que si sí, no la tienes, no la aguantas. O sea, sí. es muy pesada, es la verdad. Sí, uno tiene que hacer varias cosas para dedicarse a esto y no cualquiera, fíjense, ¿No? no Y la cualquiera. más fuerte es tenernos que confrontar a nosotros mismos todo el tiempo, que no es fácil. Sí, O sea, sí, o sea, porque deja tú todos los gastos económicos que tenemos que hacer, bla, bla, sí, pero ese punto es fuertísimo. sí, no, o sea, yo ahorita por compartir algo personal, o sea, ni tanto, pero bueno, es que últimamente me estoy dando cuenta que me cuestan trabajo ciertas cosas en la clínica en general, o sea, con todos los pacientes, y que digo, es que eso es mío y lo tengo que seguir trabajando, y ya les había dicho que dejé mi análisis hace un año, y voy a volver a análisis porque necesito, no puedo seguir así, amigos, y es fuerte. Es fuerte. Y, no, y hay muchas veces, a mí me ha pasado que hay temas muy míos, como tú dices, que no son de mis pacientes, son míos, y que genuinamente digo, es que eso fue tan doloroso que no quiero. O sea, no quiero tener que trabajarlo y no quiero tener que enfrentarlo, pero es que si no lo trabajo y no lo enfrento, le doy en la madre a mis pacientes también. Digo, me doy en la madre a mí, ¿no? Principalmente, pero también a mis pacientes. Entonces, que si quiero, o sea, si quiero seguir, tengo que entrarle y tengo que meterme. Entonces, no, o sea, sí es por vocación, pero a ver, también tenemos que cobrar porque seguimos en el mundo real, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que seguir pagando nuestros estudios, nuestro análisis, cobramos por eso Claro. y que aparte el dinero es muy simbólico. Claro, 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 claro. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes cuando estamos haciendo esto del encuadre y viendo cuánto me van a pagar y todo esto, que no a todos les cobro lo mismo. De hecho, cada quien tiene una cuota diferente, yo creo. Que les digo, aquí, mira, yo normalmente cobro tal, ¿qué opinas? Y ya me dicen, no, pues está bien. Otros me dicen, me cuesta trabajo. Y les digo, bueno, vamos a acordar un costo que se te haga cómodo para seguir viniendo por cierto tiempo y demás, pero que te cueste trabajo. O sea, que ni sea Y tan que tú te cómodo. sientas cómodo Sí, también, sí. ¿no? O sea, que yo creo que ese es un punto importante porque muchas veces te dicen, se me hace, o sea, con esto puedo y es lo que les sobra. O sea, que ni siquiera es como que les cuesta, o sea, como que no es realmente un costo, ¿no? O sea, es Ujú. como, me sobraron esto, pues te lo doy a ti, da igual, ya hice todo lo que yo quería al final. Y yo creo que es eso, es el decir, todos estamos en falta y tenemos que tolerar esa falta y esa falta es decir, si quiero esto, voy a tener que dejar de hacer esto también, ¿no? Claro. Porque la otra realidad es que todos tenemos, como tú dices, nuestros pacientes tienen distintas tarifas, es la verdad, ¿no? O sea, yo lo que hago es que yo manejo cuál es mi tope y cuál es mi de arriba y de abajo, Sí, ¿no? O sea, sí. con esto mínimo puedo y con esto máximo, porque esto es lo que cobro, pero de ahí se puede ir hasta abajo, hasta este cierto punto, de ahí no paso. Menos no. Ajá, menos no paso. Pero sí es importante, ¿no? O sea, que sea algo como muy hablado y muy entendido por el paciente y por ti. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, y esto de los dineros es difícil, ¿eh? Que por cierto, le mando un saludo a este chico que nos Sí, sí, invitó, sí. Carlos, se llama, tiene un podcast que se llama Psicoanálisis y Escritura, y Vayan y escúchenlo, por favor, también. tiene un capítulo del dinero. Sí, Tiene un capítulo del dinero y aparte va a hacer una plática que nos invitó a Feria a mí, gracias. sí, felices, muchísimas gracias. Vamos a ir sobre el significado del dinero en psicoanálisis, que también uno lo tiene que andar hablando todo el tiempo, porque a partir del dinero se expresan varias cosas. Muchísimas cosas. Es súper interesante analizar el tema del dinero con un paciente, porque generalmente, a ver, lo que todo el mundo cree y piensa es como el poder, ¿no? Como representa el poder, quién tiene el Ujú, poder. Pero aparte del poder, representa un millón de cosas más, ¿no? Que ujú. son, no solo es el poder, o sea, él representa el amor, el que si no te pago, a lo mejor entonces me vas a seguir viendo
por amor y no por... No, o sea, hay muchas cosas que se mueven ahí. Entonces, es un tema importante igual. Sí, oye, y que antes se decía mucho de que si el paciente te da un billete arrugado, si te lo da bonito, pero ahorita ya no son billetes, amigos, ahora ya son transferencias. Y que yo creo, mira, fíjate, yo sí creo que es completamente diferente a alguien que te dice, que te da el recibo de pago y te manda la captura a tu a tu WhatsApp y te dice, hola, muchas gracias, a alguien que te manda la captura así nada más, a alguien que ni te avisa y que de repente te dice, ya te hice el pago. O sea, siento que son cosas completamente diferentes. ¿Y tú qué aceptas transferencias, Jonita? Sí, sí tengo pacientes que acepto transferencia, pero sí, tienes razón, hasta en eso hay mucho que analizar. O sea, Ujú. dice mucho. Sí, amigo. O sea, y que creo que ya hablamos de esto de que la psicoterapia no es una caridad, pero tampoco es exactamente un servicio. O sea, yo alguna vez les platicaba que alguna vez me dijeron esto de que es que venir acá es como ir al Oxxo, comprar mis papitas e irme. Doy algo, doy dinero y recibo algo. Y es como de, pues no, no necesariamente. No me hagas sentir así tampoco. O sea, también por eso, no sé si han escuchado que hay muchos nombres que se les dan a los pacientes, que si usuarios, que si consultantes, que si clientes, y la que más me choca es clientes. Me choca esa palabra. Para Sí, nosotros, o sí, sea, sí, no me sí, gusta sí. ni poquito. Digo, yo digo pacientes. Pacientes. O sea, que a muchos no les gusta porque como que implica esta relación de poder, pero que es bien que mal, sí. No, pero tiene que estar esa relación. O sea, yo Sí. no sé por a quién no le gusta esa relación de poder, pero es que esa relación de poder justo hace que en verdad sea una relación asimétrica. Fíjate, es que no es una relación de poder, es una relación asimétrica. Claro, pero tiene que ser una relación asimétrica. O sea, es Ajá. que si tú rompes eso y te estás metiendo en un campo muy peligroso. Sí, o sea, porque sí es importante meter esta cosa de tú eres el analizante y yo soy el analista. O sea, cada quien tiene su rol. Sí. Y no quiere decir que yo sea más que tú. No quiere decir que yo sepa más que tú. De hecho, quien sabe más eres tú, porque tú viviste tu historia. Pero cada quien tiene su rol. Y creo que eso es importante. Sí. Y yo no veo que esté mal que uno esté un poco, sí, o sea, el analista arriba, pues Ujú, tiene, o sea, sí es, a ver, el que pone las reglas, es el analista. O sea, ujú. sí, claro que sí, ¿no? O sea, no podemos decir que no es cierto, porque es que si también el paciente tiene el mismo poder que el analista, se rompe todo ahí. Porque aparte, esto va a ser bien importante, el análisis muchas veces es la representación de la relación que tuviste con tus padres, o no necesariamente con tus padres, con tus vínculos importantes. Y para hacer esa representación se requiere que no estemos en igualdad de condiciones. O sea, tú eres ahora sí que mi padre o mi madre simbólica y yo soy el hijo simbólico que está recibiendo algo de ti, que esto nos lleva a otro punto importante, que la relación analítica es muy particular. Muy particular. Yo creo que es difícil entenderla si no lo has vivido, ¿no? Sí, O sea, es extraña la sí, relación analítica. sí, porque no es como que voy al Oxxo, te pago y me das unas papitas y me voy. No, estamos formando un vínculo. Te digo que dije hace poco que a veces me salen esos tipos de cosas que digo, no sé de dónde salió, pero estaba explicando un poco cómo es mi relación con mi analista, ¿no? Entonces yo decía, es súper chistoso porque creo que es mi relación o mi vínculo más condicionado, pero el que más incondicional siento, Fíjate, ¿no? O sea, como en fíjate. ese sentido, claro, es condicionado porque tenemos un horario que dura 45 minutos, te tengo que pagar, o sea, como está toda esta parte, pero es el más incondicional que siento. Entonces, siento que eso es como la extrañeza del vínculo analítico, o sea, es que se mueven tantas cosas ahí en eso que se ve. Ajá. Sí, y fíjate que esto es lo que iba a decir y se me pasó ahorita que hablábamos del encuadre, que el encuadre es importante no nada más porque yo te quiera joder, el encuadre es importante porque nos da estructura a los dos y la estructura es importante. Eso es importante porque justo se mueven tantas cosas que si yo me dejo llevar por el vínculo que se está formando, es que puede ser súper peligroso ahí, ¿no? Se Mm. pueden actuar muchísimas cosas, o sea, creo que justo el encuadre es lo que me protege a mí de saber hasta dónde llego y cuál es mi lugar y protege al paciente, que yo tampoco no actúe ni dejar que el paciente actúe cosas conmigo. Ajá, ajá, o sea que como tú dices, es una relación cercana e íntima, pero no permisiva. Exacto, exactamente.
Muy fuerte, muy fuerte. Pues ya se nos acabó el tiempo, Se Fer. nos Qué fue. fuerte. Y no sé muy bien qué dijimos, pero A ver, ¿tú crees que hayamos medio clarificado qué es psicoterapia? espero. A ver, ustedes Sí, nos van a díganos. tener que decir, en verdad, después de este episodio, sí nos van a tener que escribir para decir, Sí. no, Fer, no entendimos nada, vuelvan a hacer algo, o si entendimos y estuvo increíble. Bueno, yo creo, bueno, no sé si escríbanos, pero yo creo que es que todos nuestros episodios son así, o sea, como que no lo definimos, no lo hablamos tal cual. Fíjate, Adi. ¿Cómo es una sesión analítica? Es así, o sea, Ajá, ajá. Ajá, de que me voy, y de regreso. repente Fer dice, no, es que yo creo que es esto, y luego yo digo, no, es esto, y después, no, sí, jiji, jaja, y después, fíjense, esto es bien importante, o sea, ahorita estoy haciendo como una especie de recapitulación de lo que hablamos, y eso también se hace en la sesión, como, ¿de qué trató la sesión de hoy? ¿Qué afectos estuvieron hoy en la sesión? Que también es bien importante, pero esto es muy de la terapia psicoanalítica o psicoanálisis. Cada enfoque tendrá sus propios métodos. Exactamente, y es distinto, ¿no? O sea, como decimos, no nos podemos meter en cómo funcionan, que podemos no estar de acuerdo, porque Ujú, la nuestra no funciona así, pero como dices, han de tener sus razones de por qué hacerlo de esa manera. ujú. Espero, por lo menos, que tengan sus razones. Sí, sí tienen, solo que, o sea, que también esto es importante, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que necesiten que sean más instructivos con ellos y más directivos y decirles, mira, tienes que hacer esto y que está bien, te va a calmar, que eso estoy hablando de una terapia más de corte conductual. Está bien, te va a calmar, te va a servir seguramente y que quizá cuando quieras entender por qué será que necesitas esa dirección, esa instrucción, Iba a quizá, decir algo muy feo. ¿qué? No se sientan mal, porque no quiero que suene así, pero cuando quieran crecer y tener voz y aprender a conocerse y vayan, por favor, a análisis. O sea, No, un poco, porque es que, y nos pasa a nosotros, ¿no? Me ha pasado a mí, yo en análisis, o sea, que a ver, que claro, que cuando quiero que me digan qué hacer y cómo hacerlo, y es porque no me quiero escuchar a mí, ¿no? O sea, porque hay ajá, una voz que prefiero escuchar y ver antes que verme a mí, y que hacerme cargo de mí, o sea, hacerme cargo de lo que hay dentro de mí. sí. Que bueno, que tampoco, ¿eh? Que seguro que se puede analizar de otras maneras también, así que no les pasa a todos de esa forma, pero Y que hay muchos enfoques, o sea, por ejemplo, un enfoque más humanista será más de esta onda de cuál será tu propósito de vida, cómo lograrás la autorrealización y todas estas cosas, más existenciales también. Si van una cosa más gestal, bueno, no sé cómo trabajen, pero tendrán también ahí sus directrices, pero pues cada una es diferente también. sí, son muy distintas. Sí. Escríbanos, amigos, escríbanos, díganos si entendieron algo, escríbanos qué les pareció. Acuérdense que si nos están escuchando en Spotify, número uno, síganos. Número dos, píquenle a la campanita. Número tres, ¿qué más se hace ahí? Comparten. Compártanos, díganles, ay, es que hay un podcast bien chido, recomiéndelo con sus amigos, familia, etcétera. Y número cuatro, denos 5 estrellas para que llegue el momento en que nos patrocinen, amigos. Ya tenemos alguien que nos va a ayudar con las redes Sí. sociales, que es mi sobrina Chelita. ¿Le choca que le digan Chelita? Chelita, aunque no te guste, pero muchísimas gracias porque nos urge. Y si no nos patrocinan, Chelita no come. Entonces, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto, no es cierto. No. Pero sí, muchas gracias, Chelita Chelita. no come, a nuestra formación, Fernanda termina aquí, o sea, hagan algo, por favor. Por favor, porque si no nos quedamos en la ruina. Si están en Apple Podcast, síganos, denos 5 estrellitas. Si están en YouTube, también síganos, denos pulgar arriba. Eh, Síganos en nuestro Instagram, que es @psicoanálisis.pop. El de Fer @sig.fernandat. es merengues. Y el mío es @psicoanálisis.saldo.toledo. En nuestro Twitter, en nuestro ex, que ya cambió, estamos como @psicoanálisis.pop, en Facebook Psicoanálisis Pop y en TikTok también @psicoanálisis pop, todo seguido. Y pues vamos a dejarle aquí, amigos. Nos vemos la que sigue. Abrazos, bonita semana. Bonito todo. Bye bye.